Buenos días, damas y caballeros. Me llamo Frankie, soy un líder en Gold Backup. Si estoy aquí es porque alguien le ha hecho un grande regalo, le ha dado su enlace de Gold Backup para que usted puede aprovecharse de la oportunidad de Gold Backup. Entonces, le voy a poner, eso es mi enlace. Usted va a poner a usar el enlace de la persona que le ha mandado este enlace, que es suyo, y entrar en la página y van a recibir exactamente la misma información. Entonces está simple. Como usted puede ver, el enlace empieza por HTTPS, significa que es algo seguro. Así que no hay que preocuparse, está seguro. Entonces lo voy a abrir y voy a llegar en esta página que dice que está de Gold Backup y que dice cómo la persona le ha explicado más o menos lo que es la oportunidad de proteger sus datos y sus memorias con una oportunidad global. Así le muestra un poco de la información. Entonces le voy a poner el sonido para que Es una usted pueda oportunidad ver. global con un producto que todos necesitan a un precio que cualquiera puede pagar. Estás a solo pasos de ganar un ingreso a tiempo completo con esta increíble oportunidad. Pero primero permíteme hacerte una pregunta. ¿Conoces a alguien con una computadora, un teléfono inteligente o una tableta? ¿Y qué tal alguien que haya tenido un fallo en el disco duro o que haya perdido documentos irreemplazables, fotos, música o videos? Si es así, entonces la oportunidad de Gap Backup es para ti. Todos deberíamos respaldar nuestros dispositivos. Pero ¿cuántos de nosotros realmente lo hacemos? Gap Backup es el primer servicio de almacenamiento seguro en la nube completamente automatizado, que te paga ingresos residuales de por vida cada vez que tú o tu línea descendente hacen una venta. Tú y tu equipo recibirán el 50% de ingresos residuales de por vida en un producto basado en el consumidor que cualquier persona con Bueno, yo no voy a hacer no voy a hacer toda la presentación. Le voy a dar la suerte de tomar el tiempo y de escuchar a todo. Es muy importante. Y si yo sigo hasta la página de presentación, entonces, que dice lista para experimentar la diferencia, ahí van a tener toda la información de lo que ofrece God Backup en la parte de proteger a su información. Como dice, por eso es que todo el mundo necesita plan de compensación generoso, resultados que cambian la vida. Am, Utilizamos una seguridad criptografía AES 256 bits de calidad militar. Eso es muy importante para mí porque se le permite de saber que su información está protegida. Nadie puede entrar en su información sino usted mismo, hasta la gente que trabaja para compañía, que trabaja para God Backup, no puede entrar porque la información está, tiene una seguridad de criptografía, significa que la foto se convierte en número, así que nadie puede ver una foto que usted tiene, menos una tarjeta de crédito, menos documentos importantes. Así que está importante de uno proteger su información y estar seguro que está bien protegido y algo más, su información no está comercializado. Usted sabe que cuando están en las otras compañías, que podría ser Apple con iCloud o Google con Google Drive, su información está comercializado. Así que estas compañías hacen plata. Usted puede ir a ver la información y las líneas pequeñitas, como se dicen, con ¿cómo se dice? El, am, la ley de la compañía especifica que cuando pone sus cosas en la nube está compartido, está vendido. Aquí no está compartido, no está comercializado su información. Entonces son todas estas razones que a mí
fue importante para estar en Code Backup. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Reservar su posición. Entonces, eso le permite de reservar su posición porque God Backup es como un tipo de árbol que todos nosotros nos agregamos. Entonces, de reservar mi posición me permite que si alguien después de mí am, se agrega al árbol, va a hacer que voy a tener una posición antes de él y tener el beneficio de este lugar. Entonces, ahí también no hay nada y específico que le van a pedir y no hay ningún compromiso en poner su información aquí. Es simple, solamente su nombre que van a poner. Voy a poner el mío, Frankie, y su correo. Excelente, yo puse mi nombre, mi correo. ¿Qué va a hacer eso? Solamente uno para mí, que soy la persona que ha recibido el enlace, permitirme de entrar en las información más profunda de la compañía, pero a la persona también que me ha invitado le va a permitir de ver que yo entre en la página con su enlace y vas a saber que yo entre y que va a tener que hacer un seguimiento conmigo. Es eso el hecho de poner su correo electrónico. Así. Entonces después solamente yo hago un clic para reservar mi posición ahora. Y eso me va a mandar en la parte más profundo con lo más detalles de la compañía. Y sobre todo sobre la parte de seguro. Por ejemplo, ahí hay un pequeño video. Es posible que sale en inglés, pero usted sabe, todo está en todos los idiomas porque estamos en más de 196 países en el mundo y el último está Bolivia. Le voy a poner un poquito la video aquí para que tiene una idea de la parte seguro que le van a presentar el CEO que se llama Joel Teria. Ahí, y el sonido. Hey folks, my name's Joel Terrian. Now give me just 2 minutes to explain to you what this amazing opportunity is all about. First, let me ask you a question, and I know it's yes. If you own one of these, yep, there's 8 billion of them on the planet right now, or just about. Digital storage is becoming the new oil. What do I mean by that? People are addicted to their selfies and their videos and everything else. They're addicted to their PowerPoints and their contracts. Lo que el señor está diciendo es que si en caso que el inglés no es uno de sus idiomas, que hay 8 millones de celulares en el teléfono, lo que hace una oportunidad para nosotros. Así que como toda la gente tiene un celular, es una oportunidad para usted que está llegando de tener un ingreso. Y, que estaba diciendo que es el nuevo hoyo, es la nueva gasolina, si lo puedo decir así, del mundo ahorita, es la respalda, sí, la respalda, es el almacenamiento en la nube, que es la buena palabra. Everything is going digital today. People spend money buying Voy a- 2 billion cell phone cases for their phone to protect the phone, but Así te estaba diciendo que siempre tenemos una protección para el teléfono. Para el teléfono tenemos una protección en caso que se cae, lo que se dice un case para el teléfono, pero nunca pensamos o que está importante también de tener una, un sistema para proteger lo que hay dentro del teléfono. Entonces, igual lo voy a parar. Tenía la parte de seguro, yo no sé si my voy a poder. selfies, my favorite pictures, my favorite. Entonces, igual de manera, usted le consejo que lee esta video para tener más información. Si lo sale en inglés igual,
y contacta a la persona, se le va a dar la versión que está en español, porque ahí hay versión en todos los idiomas. Y también en esta página le va a dar el resto de la información de la compañía. Ahí le van a mostrar cómo seguro está su información. Hey guys, welcome to the corporate office of Got Backup. Now everybody wants to know, are we super secure? And how do we offer such an amazing service at such a low price? So this is in our tech room. And what we're going to do is we're going to take you on a tour of our server room to show you just how secure it is, and we welcome you into the family. So let's go over to the server room. So the first thing I want to explain to you guys is that we're fully PCI compliant. For physical PCI compliance, what does that mean? It means we're allowed to physically store credit cards in our data center because we're uber secure. So we've passed all the tests for that, and we're legally allowed to store credit cards and your storage. So one of the first requirements for PCI compliance is you have to have 2 coded doors before you get into your server room. We also, as a company, like to have fun, so we call it Area 51. So anyway, I'm going to code this door with my back here so you guys can't see what the code is. Come in this way. This is a simple inventory room, guys. We build servers here and so forth. And then our second coded door is over here, okay? And so we have a coded door here as well to get into the server room. So here we are in the server room, guys. This is where all the magic happens. So couple of things people ask. Joel, how secure is my data, and could you ever lose our data? So as an example, let's come here. It's impossible to lose your data, and here's why. If you look at this storage array, and we have Bueno, igual yo no lo voy a seguir completamente. El señor estaba mostrando que realmente todo está seguro. Primero que hay 2 puertas para entrar y con código y todo. Y después muestra los servidores donde se guarda sus información. Y hay un montón de servidores. Significa que cuando usted pone la información en uno, se lo copia en otro y otro y otro. Así que su información nunca puede ser perdido a lo que nos muestra el Señor. Entonces, igual toma el tiempo de leer esta video. Igual hay una versión que está en español. A mí me ha salido en inglés, pero igual usted puede pedir a la persona que le ha invitado o que le ha dado su link, que si en caso que no, usted lo tiene en inglés y no en español. También así se muestra todos los servidores, la oficina, que al contrario de Google, si usted quiere que está miembro y quiero venir a visitar, está bienvenido. El CEO, Joel Tyrion, se le va a abrir la puerta y usted va a poder tener acceso. Entonces, ah, en esta página hay el plan de compensación. Usted puede ver cómo está hecho el plan de compensación. Empieza a cobrar un ingreso completo desde casa hoy, y ahí toda la información del plan de compensación, que la persona que le ha dado el link va a tomar el tiempo de explicarlo paso a paso, porque hay 8 maneras de ganar dinero con Code Backup. Entonces es importante de entenderlo, comprender cómo funciona. Ahí también, como usted puede ver, todo está ahí, todos los idiomas del mundo. Y ahí los productos que, lo puedo ir ahí también, que God Backup hacía, cuál es cómo escribirse en realidad. Entonces, hay un plan familiar que está de 9.97 por mes o 99.70 por año. Y usted puede decidir cuál tipo de plan que usted quiere. Entonces, ahí hay toda la información del plan, de la compañía y todo. Y para inscribirse, usted solamente tiene que hacer un clic en Únase ahora. Y ahí va a poner sus informaciones. Ahí hay mi nombre y todo. Va a poner su nombre de usuario, su password. Va a confirmar su password, su dirección y su teléfono y todo. Y va a decidir el paquete que usted quiere.
Depende de lo que usted quiere. A mí, lo que es mi sugestión para la gente es de tomar el plan anual, que tú lo tomas por un año y tú no tienes que pensar, "Ah, tengo que pagar cada mes", pero el plan mensual también está. Ahí es plan mensual que está ahí de 9.97 más una inscripción anual como afiliado de $20. O el plan es un plan de 6 miembros, significa que la plataforma usted lo puede compartir con 6 personas. Por ejemplo, vamos a decir una familia, se puede compartir y hace que usted paga solamente una vez su almacenamiento al lugar de pagar un almacenamiento en cada teléfono. Entonces, el plan familiar que está ahí de 99.97 anual y aquí hay que tener cuidado porque hay opciones que la compañía ofrece que a veces no está necesario para la gente, que está el mantenimiento de su información am, cada mes que la compañía se le ofrece. Entonces, si usted no necesita eso, usted puede quitárselo y si usted quiere ser solamente cliente, usar el almacenamiento y no y no hacer el negocio, también usted lo puede quitar ahí. Entonces, si usted toma el plan anual, solamente para proteger su información, aquí tienes el plan lo menos costoso. Si necesita tener un mantenimiento, usted hace un clic ahí. Y para hacer el negocio, solamente usted tiene una licencia que está de $20 al año. Y listo, entonces le va a costar 119.97 por el plan anual. Y de eso pone toda su información de tarjeta de crédito y pushas significa que van a recibir inmediatamente su almacenamiento en la nube y va a poder inmediatamente poder proteger sus informaciones. Bueno, entonces aquí se termina el proceso para y la pre-registración y su adhesión al Code Backup. Si usted tiene pregunta, me llamo Frankie, estoy a la orden, pero igual referirse con la persona que se le ha invitado. Que disfrutas de eso y dale las gracias a la persona igual que le ha mandado este enlace.